El siguiente podcast es un proyecto vinculado al programa PAPIME de la UNAM y producido por el Taller de Estudios sobre Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La muerte del profeta Mahoma desató una compleja historia de tensiones que desencadenaron el choque de narrativas políticas, sociales y religiosas. Entre sus consecuencias, la fitna, o división del Islam, fue sin duda uno de los episodios más trascendentales en la historia de la comunidad musulmana. Su estudio plantea desafíos que nos obligan a prestar atención a las diferentes visiones y contextos que hoy continúan moldeando las identidades sunna y shia. Nosotras somos Jimena Rodríguez y Mónica Espinosa, egresadas de la carrera de Relaciones Internacionales y presentadoras de su podcast Las Relaciones Internacionales en Medio Oriente. Les damos la bienvenida a nuestro cuarto episodio, la división del Islam, sunnas y shias. ¡Comencemos! ¿Cuáles fueron los factores que durante el califato de Uthman incitaron el descontento de la umma que muy pronto, con su muerte, generaron un momento de crisis en la comunidad musulmana? ¿Quiénes fueron Muawiyah y Ali? ¿Y cuáles son las diferencias que caracterizan al sunismo, el chiismo y los jaridíes? Para responder esto, en nuestro cuarto episodio nos acompaña la maestra Erika Aguilar, experta en los estudios de Medio Oriente, con especialización en el espacio kurdo, la cuestión palestina, movimientos de mujeres, movimientos de la sociedad y el Islam político. Bienvenida, maestra. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Estamos muy bien y también muy emocionadas de que nos acompañe en este episodio. ¿Qué le parece si comenzamos con esta conversación? ¿Nos podría contar cuáles fueron los factores que durante el califato de Uthman incitaron el descontento de la umma y cómo es que su muerte dio lugar a un momento de crisis en la comunidad musulmana? Bueno, pues lo primero que hay que mencionar es que la umma que liderará Uthman será una cada vez más extensa, más compleja y con problemáticas más profundas. Por ejemplo, con este tercer califa Rashidun, los musulmanes conquistaron nuevos territorios. Tomaron Chipre, en el norte de África, los ejércitos llegaron a Alejandría, Trípoli, parte de los actuales Túnez y Marruecos. En el este conquistaron parte de Armenia, entraron al Cáucaso y su control llegó a territorios de los actuales Irán y Afganistán. Sin embargo, los soldados no estaban del todo contentos. Su vida diaria había cambiado considerablemente porque pasaban largos periodos fuera de casa, porque no recibían el reparto del botín que ellos esperaban, y Uthman tampoco permitió que las familias más ricas se asentaran en los territorios recientemente conquistados. Siguiendo con esta lógica, la riqueza derivada de la recaudación de impuestos permitió que algunos sectores vivieran rodeados de lujos y que los gobernadores de las provincias ejercieran cierto grado de autonomía. De hecho, ante la sospecha de que la lealtad al califa estaba siendo vulnerada, sobre todo obviamente en las provincias más lejanas, Uthman decidió revocar a algunos de sus lugartenientes y nombrar a miembros de su propia familia, la familia Omeya, en puestos clave de la administración, lo cual le valió la acusación de nepotismo. Por otro lado, este tercer califa Rashidun fue informado de que, por ejemplo, en Basora, en Siria, en Persia o en otros territorios circulaban diferentes versiones y por lo tanto diferentes recitaciones del Corán. Ante esto, y con la aprobación de varios compañeros del profeta, Uthman mandó recopilar y preparar una sola versión del Corán, tomando como punto de partida o como referencia la compilación que estaba en manos de Hafsa, una de las esposas del profeta, que fuera hija del segundo califa Rashidun, es decir, de Omar. Una vez lista la que podríamos denominar versión oficial del Corán, se distribuyeron copias en las ciudades importantes junto con la orden de quemar todas las versiones anteriores, lo cual no siempre fue bien aceptado ni por la comunidad ni por las incipientes autoridades religiosas. A todo esto se suma el hecho de que su elección como tercer califa no gozó de amplia aceptación. Tampoco logró ganar popularidad entre los habitantes de Medina y de hecho, tanto Aisha como Ali, es decir, su esposa y su primo y yerno respectivamente, pues fueron muy críticos de las decisiones tomadas durante su califato. Entonces, la acumulación del descontento proveniente, como podemos observar, de distintos sectores,
desembocó en una rebelión y finalmente en el asesinato del califa Uthman mientras se hacía sus oraciones, esto en el año 656. Como consecuencia, Ali, uno de los primeros musulmanes, apegado a la costumbre, la tradición y el ejemplo del profeta, es decir, a la Sunna, fue designado cuarto califa Rashidun y ese acontecimiento sería el preludio de una fractura en el seno de la umma. En este sentido, ¿nos puede platicar sobre quién fue Muawiyah y cuál fue su relación con Ali? Muawiyah bin Abu Sufyan, es el nombre completo, fue uno de los parientes cercanos de Uthman, favorecidos con los nombramientos a los que hacíamos referencia, y en su caso fue favorecido con el nombramiento de gobernador de Damasco, que era una de las provincias más importantes por su ubicación estratégica. De hecho, tras el asesinato de Uthman, Muawiyah pidió venganza, pese a que algunos sectores opinaban que ese tercer califa merecía la muerte por haber violado el ideal coránico de gobernar con justicia. Sin embargo, Ali no escuchó estas demandas y no persiguió a los culpables de la muerte de Uthman, lo cual, a ojos de muchos, lo hacía también en un sospechoso. Aisha, la esposa, una de las más queridas esposas del profeta, hizo el mismo reclamo de Ali, y apoyada por parientes suyos como fueron Talha y Zubeir, fraguaron un ataque fallido en la región de Basora que ha pasado a la historia con el nombre de la Batalla del Camello, porque Aisha estaba observando la contienda montada en ese animal. A partir de esta batalla, Ali y sus seguidores o adeptos, literalmente los Shia, hicieron de la ciudad de Kufa su centro de poder político y militar, lo cual podemos interpretar, me parece, como una decisión estratégica, puesto que geográficamente Kufa estaba más cerca de Damasco que Medina. Y es que, si bien la batalla del Camello puso en evidencia la oposición al califato de Ali, el movimiento encabezado por Muawiyah será mucho peor, puesto que mostró la confluencia de tres centros de poder. Por un lado Kufa, por otro lado Damasco y por otro lado Medina, la capital de los Rashidun. Cada ciudad con sus intereses y beneficiarios particulares. De hecho, es posible encontrar narraciones en las que se sostiene que Ali había intentado sustituir a Muawiyah como gobernador de Siria, lo que sin duda alimentó su resentimiento y bajo los argumentos o los pretextos quizá de pedir piedad y venganza respecto al asesinato de su familiar, comenzó a fraguar su levantamiento de oposición. Creo que el punto más álgido de este conflicto fue la batalla de Siffin del año 657. Se trató de una batalla desarrollada, como prácticamente todas, en varias etapas, en las que incluso antes de tener lugar una serie de enfrentamientos sin victorias decisivas, hubo negociaciones respecto al acceso de los bancos de agua del río Éufrates, entre muchos otros asuntos. El gesto más conocido de esta batalla es aquel cuando Muawiyah ordenó a sus tropas clavar hojas del Corán en las puntas de sus lanzas, aludiendo a que la lucha debía ser sometida al juicio de Dios, al juicio de Alá, es decir, a un juicio al que le llamarían ser justo y piadoso. Y finalmente, Ali accedió a someterse a este juicio o a este arbitrio. Los partidarios de Ali interpretaron esto como una estrategia más de Muawiyah ante su inminente derrota y calificaron el comportamiento de Ali como pasivo, como sumiso, al negarse a combatir a quienes se defendían con la palabra de Alá. Además, consideraron como un error el subordinar la voluntad de Dios al criterio humano. Todo esto provocó que un grupo de sus adeptos se separaran de él, a lo que Ali reaccionó persiguiéndolos y reprimiéndolos en batallas como la de Nahrawan. Aquí hago un paréntesis pequeño para señalar que con el paso del tiempo, este grupo será denominado como los Jarijíes o los Jawarish, palabra que se deriva del verbo jaraya en árabe, salir, por lo que literalmente son los salientes o los que se separan. De hecho, en el año 661, un Jariji va a ser el responsable de asesinar a Ali en la mezquita de Kufa.
Bueno, dejo ahí este paréntesis para explicar incluso literalmente de dónde viene la palabra Jariyí o en su plural Jaguarish. Regresando a la historia, pues el arbitraje de Adra falló en contra de Ali, por lo que Muawiyah se hizo proclamar califa en Jerusalén en el año 658 y envió a sus tropas a la ciudad de Kufa. Ya en ausencia de Ali, Muawiyah logró llegar a un acuerdo con su hijo mayor, Hassan, para que no continuara el movimiento de su padre. Sin embargo, y pese a que en palabras de Claude Cahen y de Karen Armstrong, por ejemplo, que son dos autores clásicos en nuestra asignatura, Hassan se había dejado comprar. A pesar de que se dejó comprar, como dicen los autores, Hussein, su hermano menor, intentó ponerse al frente de los simpatizantes de su padre, de los Shías, pero fue perseguido y martirizado en la ciudad de Kerbala en el año 680. Entonces, con el asesinato de Ali y el califato de Muawiyah, se pone fin a la etapa de los 4 califas Rashidun o califas bien guiados y dará inicio la época dinástica con Muawiyah, quien se presentó como representante del Islam ortodoxo y mayoritario, y a sus opositores los describió como rebeldes. Con ello se hizo evidente, por un lado, la fractura al interior de la umma, es decir, la fitna, como se le denomina en árabe, a esta paulatina escisión del Islam, y por otro, se hizo evidente también la instrumentalización de la religión con fines políticos, cosa que evidentemente podemos seguir observando en los procesos de nuestra región de estudio. Conectando todos los elementos que nos comparte, ¿cuáles son las diferencias que caracterizan al sunismo y el chiismo como productos de esta división? Y por supuesto, ¿dónde se encuentra la tercera rama de la religión integrada por los jariyíes? Como musulmanes, todos, los sunna, los shia, los jariyís o jawarish, comparten todos la afirmación de que Mohammed es el mensajero o el profeta y el Corán, la palabra de Alá transmitida al hombre. Comparte también la observancia de los 5 pilares del Islam. En cuanto al tema de la sucesión del profeta, en tanto que líder de la umma, hay discrepancias importantes entre estas 3 ramas. Por un lado, la Sunna va a sostener que el sucesor debe provenir de la tribu del profeta, la tribu Quraysh. Por otro lado, la Shia reserva ese liderazgo a la familia del profeta a través de la descendencia de su hija Fátima y de su yerno Ali. Y en tercer lugar, la rama de los jariyíes sostendrá que el líder de la comunidad debería ser el mejor musulmán, el más devoto sin importar su origen o su procedencia. Cabe destacar que ninguno de estos grupos es homogéneo y que por lo tanto son posibles las relaciones sociales y políticas entre miembros de estas ramas. Sin embargo, pues bueno, también es cierto que en la actualidad son muy reducidas las comunidades jariyíes que se localizan, por ejemplo, algunas muy pequeñas al interior de lo que hoy es Libia, Argelia, Túnez, Omán y Tanzania. Ahora, estas ramas difieren en lo ideológico, en lo espiritual, organizativo, en sus prácticas rituales, y cada una posee sus propias escuelas de interpretación jurídico-doctrinal, así como sus propias doctrinas filosóficas y teológicas, lo que quiere decir que asumen posicionamientos antagónicos en torno a una gran variedad de temáticas. Además, pues hay que recordar que a su vez la Shia se subdivide en diversas ramificaciones, siendo las principales la de los duodecimanos, los septimanos, los quintimanos y los alawíes. Esto según el número de imames o descendientes de Ali hasta donde se cree llega su linaje. Cada una de estas ramificaciones cuenta en su interior con varios grupos o subgrupos, lo que pone en evidencia, me parece, la pluralidad que existe dentro del Islam y entre los musulmanes. Destaco también que la rama chií pondera un culto a la muerte y al martirio, esto de acuerdo con la persecución de que como minoría han sido objeto. Por ello, me parece también que es muy importante que conozcamos y que destaquemos
que en diciembre del 2019, uno de los 35 elementos inscritos en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO fue precisamente la oferta de servicios y hospitalidad durante la peregrinación del Arbaín, donde millones de fieles se dirigen a la ciudad santa de Kerbala para visitar la tumba del Imam Hussein. Es decir, son más conocidas, más estudiadas, más documentadas, aparte de los 5 pilares del Islam, pues las prácticas de la rama Sunna, que es la más numerosa ciertamente, pero sin duda es importante también indagar a profundidad pues las particularidades, las especificidades de las otras ramas para darles la importancia que merecen. Maestra, muchísimas gracias por permitirnos tener esta conversación y por supuesto por ampliar nuestro panorama sobre aquel momento y coyuntura que transformó la dirección y unión dentro del Islam. Muchas gracias a ustedes. Espero que este podcast y en especial este capítulo pues sea de utilidad para todas y todos en la facultad y quienes nos escuchan. Y bueno, pues sin duda hay muchas versiones de los pasajes relatados, pero traté de apegarme a los que han sido más divulgados en nuestros estudios sobre la región. Le agradecemos mucho el habernos puntualizado este aspecto y sobre todo por formar parte de este gran proyecto. También muchas gracias al público que nos escucha. No sin antes invitarles a seguir las redes del taller de estudios sobre Medio Oriente y por supuesto a continuar escuchando las discusiones en nuestros próximos episodios donde continuaremos construyendo este interesante rompecabezas. Así es, en nuestro 5º episodio hablaremos sobre el califato omeya, su auge, desarrollo y declive. No se lo pierdan. Les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima.